Ahí estamos. Entonces comenzamos en unos minutos. Mientras se van uniendo, ya vemos 12 conectados. Tengo a Camila, a Carlos, a Diego, Fabián, a Gonzalo, Héctor, Jan Sandoval, él es alumno mío, Marcelino y Hortaney. Dale la bienvenida, ya vamos a esperar unos momentos, a esperar que se una más gente y damos inicio. Pueden ir a buscar agua por mientras. Igual dentro de lo que es el curso vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos antes de empezar la parte práctica.
¿Se escucha bien o no? ¿Me escuchan bien? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Ya. Entonces vamos a dar inicio. En primer lugar, ya buenas tardes a todos. En primer lugar me presento, mi nombre es Richard Reyes, soy ingeniero civil electricista. Ya hace 2 años trabajo como docente en el Liceo Bicentenario Padre Oscar Moser de acá de Padre Las Casas, a un costado de Temuco. Lo que vamos a ver hoy día, em, no lo quiero llamar curso, ya que un curso es algo más elaborado, se lleva más tiempo, tiene toda una estructura. Me gusta llamarlo conversatorio, es donde yo voy a exponerle a ustedes el procedimiento de cálculo y conceptos básicos de lo que son mallas a tierra en baja tensión. Ante cualquier duda, se está viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ve? Ya. Ante cualquier duda que después puedan tener, abajo están mis 2 correos. El primero es mi correo personal y el otro es mi correo institucional. Pueden hacerme llegar cualquier duda que tengan, yo teniendo tiempo y disponibilidad se las puedo contestar. En primer lugar, ¿a quién está dirigido el curso? Principalmente, el curso está dirigido hacia estudiantes que estén estudiando una carrera técnica o de ingeniería, también técnicos a nivel superior, y durante la mañana me percaté que también hay mucha gente que lleva tiempo trabajando y que desea especializarse, así que está también disponible para ello o todos los que tenemos el área fina a la electricidad. Algunos alcances antes de iniciar ya con propiamente tal con la charla. En primer lugar, debido a que solamente tenemos 2 horas para hacer todo el recorrido, vamos a omitir ciertas cosas. Una de ellas es el efecto, ¿no es cierto?, de que yo haga una puesta a tierra cerca del transformador, donde tengo que tener en cuenta, por ejemplo, tensiones de paso, contacto y cálculos de cortocircuito. Lo vamos a omitir. También el efecto que tiene colocarle las picas a la malla tierra, también lo vamos a omitir, lo vamos a dejar todo ese proceso, digamos que ya es de mayor envergadura, para un próximo curso que es, si todo resulta bien y lo podemos programar, se estaría haciendo ya para finales del mes de diciembre, que sería un curso avanzado de cálculo malla tierra. En este curso vamos a abordar solamente los conceptos básicos, igual vamos a abordar un proyecto real en el que tengamos que calcular una malla tierra y ver todo el proceso que conlleva. Ya a todos los que estaban inscritos les debiese haber llegado a su correo. Solo por el hecho de haberse inscrito, yo les envié de regreso este libro, el cual es el libro en el que me basé para hacer este curso, con el que también yo me basé también para hacer todo mi estudio de cálculos de malla tierra, ¿ya? Es un libro bastante completo, pero está acotado a lo que es malla en baja tensión. La parte de media tensión, ya cuando hacemos esos cálculos de voltajes de paso y voltajes de contacto, queda un poco al debe y ahí ya tenemos que saltarnos a lo que son los artículos de la IEEE. En la IEEE encontramos un artículo completo dedicado a lo que es estudio de malla tierra, donde ya podemos encontrar todos los requerimientos de lo que tendría una malla en media tensión. Si ven que miro para el lado es porque estoy con 2 pantallas. En la derecha es donde lo estoy viendo a ustedes y voy aceptando las invitaciones de los que van entrando. Como les decía, simplemente por el hecho de haberse inscrito, haber apoyado, ¿no es cierto?, esta iniciativa, yo de regalo les dejo este libro, ya debiese estar en sus correos. Si alguno no le llegó, es porque se inscribió a última hora. Basta que me escriba un mensaje y yo les reenvío, ¿no es cierto?, este libro. Ahora, para aquellos que quieran apoyar de forma monetaria, acá dejo mis datos de cuenta y a cambio yo les voy a otorgar, por el hecho de, por esa compensación que ustedes dan, les voy a dar las curvas de Orellana y Monnet junto con el formato de logarítmico para poder trabajar o hacer el estudio de malla tierra.
Una vez que avancemos en el curso, veamos los ejemplos, van a ver para qué sirven estas curvas y cuál es la ventaja de tenerlas ya en un formato CAD, que básicamente me va a permitir trabajar de forma rápida lo que es la curva patrón del terreno. El objetivo del curso principalmente es entregar a la comunidad, en este caso el grupo de Facebook de Electricistas Chile, los conocimientos básicos sobre el cálculo de malla tierra en baja tensión. Ya no nos vamos a meter al mundo de media tensión y subestaciones en este curso. Igual les pido que mantengan su micrófono silenciado. En el caso de que haya alguna pregunta, ahí lo pueden activar. Pero durante la presentación igual, ojalá silenciarlo porque se escucha el ruido ambiente. En primer lugar, antes de hacer todo lo que es cálculo, primero debemos ver los conceptos básicos. Cuando hablamos de un sistema puesta a tierra, no propiamente la malla, un sistema de puesta a tierra, es una medida complementaria para protegernos como personas ante posibles contactos indirectos de la energía. ¿Ya? Posiblemente hay una carcasa que por algún motivo esté energizada, ya sea porque se soltó un cable, hubo una falla de aislación. Entonces, para evitar que yo al tener contacto con esa carcasa me electrocute, está el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra, hablando específicamente de la tierra de protección, no es un elemento activo del circuito en funcionamiento normal, pero sí es un elemento activo en ocasión de falla. Cuando hay una falla, este circuito sí se energiza y por ende la descarga debiese ser lo más rápido posible hacia el terreno, ya que por medio de la puesta a tierra, este sistema nosotros estamos ofreciendo un camino de baja impedancia o baja resistencia a la electricidad. Ya ustedes debiesen saber que por ley de Ohm, ¿no es cierto?, la electricidad recorre el camino con mayor fuerza por donde ofrece una menor resistencia. Entonces, en comparación a la resistencia que ofrece la malla versus la que ofrece el cuerpo humano, al haber una descarga, la mayor cantidad de electricidad, de flujo de electrones, se va a ir hacia la Tierra en vez de pasar a través de mi cuerpo. Igual tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, las protecciones diferenciales, que son las que actúan ante este fenómeno que de descarga o diferencia, ¿no es cierto?, entre la fase y el neutro, ya que hay una descarga a tierra, lo que produce es que me corta la energía de forma muy rápida y a una muy baja corriente. Estamos hablando que estas protecciones operan a los 50 miliamperes. Si nosotros vemos la gráfica ya de cómo afecta la corriente en el cuerpo humano, a los 50 miliamperes nosotros ya estamos en un paro cardiorrespiratorio o bien un paro cardíaco. Entonces esa es la importancia de dimensionar bien las mallas a tierra. Por ahí, en algunos comentarios, veía que algunos decían que una malla a tierra basta simplemente con tener harto cable y meterlo debajo de la tierra y listo. Lamentablemente, si yo hago esto, coloco en vida a las personas que van a caminar por ese lugar, también coloco en vida, o sea, en peligro de muerte, a las personas que puedan tener algún accidente o puedan verse electrocutadas, y la descarga no va a ser la óptima, por lo tanto va a pasar mayor cantidad de corriente por su cuerpo. Según lo que nos dice la norma, ya la 4/2003, que está siendo modificada, por ahí ya aparecieron varios pliegos técnicos, yo tengo que tener en cuenta dos cosas: hacer la diferencia entre tierra de servicio y tierra de protección. Cuando hablamos de tierra de servicio, principalmente a lo que nos estamos refiriendo es aterrizar en neutro. El neutro, por ejemplo, en una línea o bien un alimentador, yo debo aterrizarlo cada 200 metros y en ambos extremos de la línea. A su vez, en el empalme, yo debo aterrizar en neutro. Y también la tierra de protección es la que, digamos, el cable verde, ese cable verde que todos llaman tierra, que va en los conductores, ¿no es cierto?, en los ductos,
ese cable es la tierra de protección. Ya, que quede bien ese concepto. Tierra de servicio, cuando aterrizamos en neutro. Tierra de protección, la tierra que está encargada de generar la descarga a tierra en el caso de que haya una falla por fuga. ¿Y cuál es la operación que fue? O sea, ¿cuál es el artefacto que opera en esas circunstancias? El diferencial. Algunas personas piensan que los disyuntores magnetotérmicos operan ante este tipo de fallas, pero nosotros no podemos estar cosiendo ahí, ¿no es cierto?, ante una falla de este tipo, y no, el disyuntor termomagnético o el automático que le llaman a algunos, no va a operar porque no está diseñado para ese sistema. Por ende, yo debiese colocar una protección diferencial, la cual sí opera ante este caso. Los objetivos del sistema puesta a tierra, primero, ante los voltajes peligrosos, ya, evitarlos, ya que al estar energizado, lo desvía automáticamente hacia tierra. Lo otro es proporcionar una red o una línea de baja impedancia, de muy baja resistencia, comparado con lo que vendría siendo el cuerpo humano. En este caso, nuestro punto óptimo sería menor a 5 ohms. Cuando yo dimensiono la malla tierra, mi objetivo siempre va a ser ese, 5 ohms, estar muy debajo de eso. Idealmente, en terreno, en caso práctico, yo poder dimensionar mi malla que esté entre los 3 y 4 ohms, no más que eso, debido a que yo siempre tengo que dejar un margen de rango de error, que por algún error humano ya no dimensioné bien la malla, y poder tener ese ohm de diferencia. También por los niveles del terreno, posiblemente se sacó terreno después que yo hice la medición, y los parámetros del terreno van a cambiar. Entonces, lo que nos dice la norma, su malla dimensiónela a 5 ohms. Pero caso práctico, nosotros lo dejamos entre 3 y 4, siempre estando debajo y nunca sobre los 5 ohms. Por la otra razón que nosotros tenemos un sistema de puesta a tierra, en especial son los rayos. Hay mallas especiales para los rayos, ya para las descargas atmosféricas. Cuando este elemento, ¿no es cierto?, de gran corriente, cuando choca, podría quemarme todos los equipos, sobre todo los equipos de computación que son muy sensibles. Entonces, para esos casos también nosotros tenemos el sistema de puesta a tierra. Mauricio y Luis me dicen que no se ve la presentación. Los demás la están viendo, ¿no? Díganme si se ve. Ya. Está en un tamaño reducido, pero se logra leer claramente. Ya, sí se ve. Sí, coloquen la agrandar a la pantalla igual y en la parte derecha cierren lo que es el chat y lo que es la lista de personas que están aquí. A ver. Déjenme hacer un cambio. Ahí se ve, ¿o no? Igual donde aparece la diapositiva, si pasan el mouse por encima, aparece como un clip, un chinche. Tienen que hacer clic sobre ese para ver la presentación, para que sea grande y elimine las fotos de los que están a un costado. Ahora ¿Ya? la presentación se ve bien. Ahí se ve bien. Ya. Sí. En todo caso, colóquenle, pasen el mouse por encima y van a ver que aparecen unos iconos y hay como un chinche y que dice fijar pantalla. Si le hacen clic ahí, cuando entre alguien o de repente alguien hable, no va a hacer el cambio
y se va a mantener en la pantalla de la presentación. ¿Continuamos? Entonces, antes de poder dimensionar nuestra malla, o más que nada, yo no lo llamo dimensionar, sino que es corroborar la dimensión que yo me dé, porque el cálculo no es que te diga de cuánto es la malla, sino que tú te das una dimensión y corroboras que esa dimensión, la resistencia total que te dé al final, con los datos que tú te diste, sea menor a 5 ohms. Entonces, antes de hacer todo ese proceso, nosotros debemos hacer lo que se llama estudio geoeléctrico del terreno. Este estudio me va a permitir a mí tener una muestra del terreno, ver cuál es su comportamiento, ver en cuántos trozos diferentes de material está organizado. Podemos tener infinitos trozos de material, pero nosotros vamos a trabajar con 2, con 3 o con 4. En el caso de que haya más estratos, el cuarto estrato absorbe todo lo demás. Y aquí es donde hablamos, ¿no es cierto?, del primer término importante, que es el término de resistividad de terreno. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de resistencia, pero hablamos muy poco del término de resistividad. Cuando yo tengo un terreno, yo tomo una proporción de 1 metro de ese terreno y veo la resistencia que ese metro me ofrece, yo estoy hablando de resistividad. O sea, la resistencia por 1 metro cuadrado del terreno. Entonces eso es importante porque a la hora de yo dimensionar mi malla, lo que necesito es ofrecer un camino de baja resistencia a la corriente. Por ende tengo que comprender o conocer las características eléctricas que tiene el terreno. Entonces, ¿qué me va a afectar a mí en mi cálculo? Una es el nivel de humedad del suelo, también las condiciones climatológicas, si un terreno donde llueve mucho, llueve poco, la salinidad del terreno. Si el terreno es húmedo, ya eso me va a ofrecer una muy baja impedancia o una muy baja resistividad en comparación a que si yo tengo un terreno seco. De igual forma, si el terreno, por ejemplo, llovió hace 2 días, yo no puedo hacer las mediciones de terreno porque internamente ese terreno aún permanece húmedo, a pesar de que en la superficie yo veo que ya toda el agua se evaporó. Caso práctico, para cuando hagan estudios de terreno y ha llovido, deben por lo menos esperar una semana, fíjense, una semana, de que ya pasó el tiempo de lluvia, esperar una semana para recién poder hacer la medición. De lo contrario, la medición sale alterada. ¿Y en qué me perjudica? De que el nivel de resistividad va a ser muy poco a lo que en condiciones normales debiese ser. Caso contrario, si el terreno es muy seco, ¿qué va a pasar? Que la medición me va a dar que yo voy a tener que hacer una malla muy grande para ese terreno. Entonces, por eso es importante comprender, ¿no es cierto?, la condición geográfica en la que estoy. Cuando yo realizo la medición, ocupo un instrumento, el cual se llama telurómetro. El más común es el Meyer, que es el que todos utilizan, pero cuando yo hablo de telurómetro, tengo que cumplir en cierta forma con 2 requisitos. El primero de ellos es que esté certificado por la SEC, obviamente, y lo segundo es que anualmente yo debo mandar a calibrar el instrumento. Y al mandarlo a calibrar, la empresa responsable de esto a mí me entrega un documento, que es el documento que acredita que yo tengo mi instrumento calibrado. Y ese documento, cuando ustedes hacen la memoria de cálculo de malla tierra y presentan su proyecto, ese documento tiene que estar anexado. Este instrumento cuenta con 4 polos, ya esos 4 polos están conectados a unas picas de cobre o aleación de cobre, en las cuales yo, por 2 de ellas, por las laterales, inyecto corriente y por las centrales mido voltaje. En cierta forma, vulgarmente, yo voy a ir aplicando ley de Ohm,
ley de Ohm, a cada una de las mediciones que yo haga para poder tener una muestra característica del terreno y ver cuál es su comportamiento. El método más utilizado o el más exacto es el método de Schlumberger. En este método yo tengo las picas centrales por donde voy a hacer la medición de voltaje y las picas laterales que voy a ir haciendo la medición, o sea, voy inyectando corriente al terreno. Para poder aplicar el método es necesario que yo sepa cuál es la distancia A de separación, que para casos prácticos para nosotros siempre va a ser 1 metro. Esta distancia nunca se va a cambiar, siempre va a estar fijo. Lo que cambia es el parámetro L que yo tengo acá, el cual está afectado por cómo yo voy moviendo las picas laterales. Y las picas laterales no es que yo las vaya a mover así como yo quiera, sino que tiene un orden establecido, que es lo que ven acá en rojo, y por lo tanto, yo para condiciones óptimas, yo debiese tener por lo menos 100 metros para poder realizar la medición, ya que esta es una ala. Y yo desde el centro tengo que hacer la medición hacia la izquierda y la medición hacia la derecha. En caso práctico esto rara vez se da. Nunca nosotros vamos a tener esos 100 metros para poder medir. Quizás podamos llegar a los 30 metros. Y cuando veamos el caso práctico, vamos a ver cómo ir configurando esta escala de forma de yo poder tener la máxima cantidad de mediciones en un trozo corto de terreno. Idealmente nunca menos de 30 metros por lado. Si yo no puedo medir en el terreno, lo que tendría que hacer es buscar un lugar cercano para medir. Incluso a mí de repente me ha tocado medir en la acera, en esos pastos que colocan, ¿no es cierto?, en la calle, medir ahí y ahí tomar una muestra característica del terreno. Las ecuaciones que vamos a emplear para esta parte son solamente dos. Una es este n, ¿ya? El n viene dando por la proporción que yo me voy alejando del centro, y el parámetro de resistividad. Este parámetro de resistividad es un parámetro que por cada medición yo debo calcularlo. Está relacionado, bueno, en la constante pi, que ya todos saben, 3,1416. Este parámetro R es el que te va a entregar el instrumento. El instrumento te da el parámetro de resistencia y tú de ese parámetro debes calcular el de resistividad. La variable A, que va a ser, en este caso, siempre 1 metro, o sea, va a ser igual a 1 porque no vamos a mover las picas, y el parámetro N que estamos calculando anteriormente. Con estos datos, yo ya puedo llenar toda mi tabla y poder pasar a la siguiente parte, que es la parte de gráfica del terreno. Ahora, recomendación, cuando ustedes vayan a hacer las mediciones, debiesen llevar una tabla similar a la que yo tengo acá. En primer lugar, con los datos del proyecto, ¿no es cierto? Y donde lo que más interesa es donde dice condiciones climáticas. Porque acá ustedes de repente pueden, digamos, cargarle la mata al jefe, que si los manda a hacer una medición en invierno, y ustedes le dicen, oye, pero llovió hace 3 días, no, la medición no va a servir. Y te dicen, no, no importa, si anda a medir y hacemos el proyecto igual. Si ustedes van a medir, esa medición va a tener un error, y después cuando vayan en verano a medir de nuevo la malla tierra una vez instalada, le va a dar que la resistencia es menor, o sea, mucho mayor a 5 ohm. Y los que van a pagar el pato van a ser ustedes. Entonces, con esto de acá, aquí en condiciones climáticas, si ustedes especifican bien, por ejemplo, colocan terreno húmedo, lluvia de 3 días aproximada, ustedes ya le pueden dar aviso a la persona que está proyectando que va a hacer la malla, o bien a ustedes mismos, de que la medición no es válida. Que posiblemente el cálculo de malla tierra que ustedes hagan sea mayor. Incluso de repente puede ser algunos estacionamientos que después lo hacen edificios, ¿no es cierto? Tienen gravilla en la parte superior,
lo que hace que a ti la resistividad te aumente, y por lo tanto vas a proyectar una malla muy grande. Tú aquí le puedes colocar, ¿no es cierto? Día soleado, se detecta que el terreno posee una capa de gravilla de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces ahí ya también estás dando aviso que posiblemente la malla que se calcule o que se dimensione va a ser una malla muy grande en comparación a lo que realmente se necesita. Me parece que es bien importante aquí este que dice condiciones climáticas, porque si no lo considero, puedo caer en un error muy grande y una vez que está hecha la instalación, ir a sacar la malla y cambiarla por otra, posiblemente tengan que echar abajo un par de cosas y monetariamente es totalmente inviable. Luego, en la hoja de terreno, lo que tengo que ir anotando son las distintas separaciones de L, que repito, es con respecto a la pica del exterior, con respecto al centro. Luego la separación A siempre va a ser 1 metro y el parámetro que me va a arrojar el instrumento, el parámetro de resistencia. Siempre después de cada medición, asegúrense que el instrumento no está funcionando, porque muchas veces de repente nos falta el que pasa a cargar el botón o algo, y si yo estoy tomando la pica de corriente se va a producir una descarga y yo la voy a sentir, es una descarga grande. Acá vemos un ejemplo de cómo sería la medición en terreno. Yo debo colocar una cinta métrica por ambos lados e instalar el instrumento en el centro. Acá lo que se ve ahí es una caja de herramientas, no es el instrumento, pero sobre ella hay una cajita chiquitita, la cual me va diciendo los valores de resistencia de cada una de las muestras que yo tenga. Entonces, idealmente este trabajo se hace de 2 o 3 personas. Una que esté encargada del instrumento, ir anotando, y las otras 2 personas van a ir moviendo las picas hacia los costados. Idealmente la pica se debe enterrar sobre los 20 centímetros, ya que si yo la entierro 10 centímetros, posiblemente esté haciendo mal una medición porque estoy tomando esa capa de gravilla. Si se fija, precisamente este terreno era un estacionamiento y tiene esa gravilla que se le echa, así que si yo hago una medición superficial, la medición va a estar errónea y me va a dar una malla muy grande. Entonces yo aquí voy midiendo, parto con la primera separación L, hago la medición, la anoto, luego a la segunda y así sucesivamente hasta que el terreno me lo permita. Ojalá hasta los 30 metros, mínimo. Ya con todos esos datos yo ya recién puedo ocupar la fórmula de Schlumberger, que es la que estábamos viendo, que es la de calcular la resistividad de cada una de mis mediciones y eso poder llevarlo a lo que vendría siendo la comparación de curvas. Pero para ello también tengo que comprender cómo funciona el terreno. Cuando hablamos de un terreno, si alguien ha tenido la oportunidad de escarbar, se va a ir encontrando que por cada parte de terreno, la composición del material va cambiando. Entonces, a eso nosotros lo vamos a denominar estratos. Cada estrato va a ser una composición distinta de material, o bien la resistencia va a tener un valor diferente, o sea, la resistividad. Cada estrato tiene su propia resistividad, que es lo que nosotros tratamos de encontrar, y también va a tener un espesor. Entonces ya un caso práctico, ya el que están viendo en pantalla, estas son mediciones reales. Si se fijan, yo realicé 20 mediciones, siempre es conveniente tomar como mínimo 15 y la cantidad total de mediciones la que más se pueda, de forma que yo tengo, lo vamos a ver en las curvas de Orellana y Money, que los últimos datos que yo tome, estos datos de acá, son los más importantes ya que me van a dar la tendencia de la curva y eso me va a hacer elegir entre un tipo de curva y otra al hacer la comparación. Entonces, por cada uno de estos datos que yo tengo la separación L, que esa viene por tabla, yo me la puedo ir dando, la separación A, que siempre va a ser 1, el parámetro N, que yo debo calcularlo,
¿ya? Aquí fíjense que el n depende del largo L y la separación A. Luego, a ese parámetro n, yo le sumo 1 simplemente porque para poder calcular la resistividad ocupo el n más 1. El R es el parámetro que me va a dar el instrumento y finalmente el dato de resistividad que yo obtuve. Esto no se preocupen, no lo calculen a mano, simplemente háganse una planilla en Excel y a medida que ustedes van llenando acá con los datos de medición, esto se va a calcular de forma automática. Se ve que es un trabajo laborioso, ir sacando cálculo por cálculo, pero acá nos apoyamos de la tecnología. Estos datos no es que yo tenga que estar en terreno calculándolos, sino que este ya es trabajo de oficina. Yo voy a estar sentado en mi escritorio haciendo la dimensión de la malla tierra. Ya la parte de medición de terreno terminó cuando yo obtuve todos estos datos de medición. Y ya con estos datos de resistividad por medición, yo empiezo con la parte donde es la única parte en donde podemos tener un error, por error humano, digamos, que es en la parte de comparación de curva. Yo estos datos que obtuve de resistividad los tengo que llevar a esta curva que se llama curva patrón del terreno. Es un dato que, o sea, una curva que se hace en papel logarítmico, donde yo en la parte de abajo tengo los datos de los espesores, ¿ya? O de la separación L que yo voy teniendo por cada medición, y en la parte superior, aquí en forma vertical, tengo los datos de resistividad que me entregó esa medición. O sea, aquí yo tengo que ir diciendo, por ejemplo, para un L de 0,6, el ρ me dio tanto, y así, voy graficando uno por uno cada dato. Aquí algo importante es la constitución del terreno. Cuando yo voy a medir, si yo, por ejemplo, tengo una pendiente, yo nunca debo hacer la medición a favor de la pendiente, sino que la debo hacer de forma horizontal, de forma que digamos, no haya un ángulo o el ángulo sea el menor posible. Si yo tomo así, lo que voy a ir haciendo, el terreno en esta parte de acá va a tener una constitución, después va a ir cambiando su constitución y va hacia abajo. Entonces yo voy a tener datos de diferentes tipos de terreno. En cambio, si yo lo hago de forma horizontal, ¿ya? Voy a tener una misma capa de terreno y sobre esa es la que yo voy a instalar mi malla. También una vez que escarbe, si no se puede arreglar esa condición, o comúnmente después cuando uno se trabaja, ¿no es cierto? Se pasa a retroexcavadora, se saca material y eso queda parejito, pero idealmente la malla tiene que quedar horizontal al terreno, no puede quedar así una malla instalada, ¿ya? Entonces, como debe quedar así, la dimensión igual debiese ser en esa misma línea. También si yo tengo rocas, si hay rocas muy grandes, ¿no es cierto? Yo tengo que tratar de primero ver la mejor condición de la línea, que no se vea interrumpida al ir colocando las picas, o bien si es que yo al ir colocando la pica veo que hay una obstrucción, yo tengo que irme corriendo hacia el lado, ojalá no pasar del 1 o 2 metros, correrme lo menos posible, y ese punto yo debo marcarlo como un posible punto de error, porque lo que va a hacer es que si es una roca, la resistividad va a aumentar y posible este punto esté más arriba. Y después cuando veamos las curvas patrones, hagamos la comparación, vamos a ver que ese punto podría hacerme tender a elegir otra curva, la cual, si yo sé que ese punto viene con error porque yo tuve que moverme de la línea principal, me va a generar que yo tenga una mala dimensión, un mal dimensionamiento final de la malla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Existen estas curvas que se llaman curvas de Orellana y Monnet. Ahí en la red pueden encontrarlas, hay un libro con todas las curvas, son alrededor de 68, 70 curvas, familias de curvas, donde cada familia, cuando hablo de familia de curvas me refiero aquí a esta gráfica, perdón, son 68, 72 láminas si no me equivoco. Cada lámina trae dos familias, y cada familia trae alrededor de 10 a 15 curvas diferentes. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Es tomar mi curva, la que yo obtuve, ¿no es cierto? La que grafiqué en el papel logarítmico,
la que yo grafiqué en el papel logarítmico, y compararla con cada una de estas curvas hasta que encuentre la que pierde menor cantidad de puntos. Ejemplo, acá yo tengo la gráfica que hice con puntos, la que estaba mostrando al principio, y la llevé a la comparación de curvas, en este caso la familia de curvas es la curva HK5, y busco la curva que más se asemeje y que pierda la menor cantidad de puntos. En este caso es la curva B. Y esa es la curva con la que yo voy a trabajar para encontrar lo más importante que vendría siendo la cruz de campo. Vamos a ver luego cómo se calcula esta curva, o sea, esta cruz. Cosas importantes que debo saber. La primera de ellas es la razón de resistividad, que me va a ir diciendo la proporción en cómo va variando, ¿no es cierto? La resistividad incluso ahí me va a ayudar después también para el terreno. Y aquí hay unos datos que aquí no se ven, pero cuando lo trabajemos en el CAD, en este caso para las curvas de 4 estratos, aparece un E2 y un E3 que vendrían siendo la razón, no de resistividad, sino que de espesores. Va a ir siendo cómo se relaciona el espesor para, al fin y al cabo, obtener de esta curva cuál es la resistividad total del estrato y cuál es la altura del estrato. Ya, ahí ya tengo la imagen más limpia. Entonces, lo que yo debo buscar es esta cruz. Esta cruz. Si se fijan, la curva patrón viene con estos ejes de simetría, que es donde parte la curva, y esa yo la superpongo con mi curva que yo dibujé de los datos obtenidos, y una vez que yo tengo eso, lo que hago es alargar este eje de simetría, y finalmente, si yo lo alargo hacia abajo, voy a tener un parámetro E, que lo vamos a llamar espesor auxiliar, y también a este lado de acá vamos a tener un parámetro de resistividad que lo vamos a llamar en este caso ρ auxiliar. También la razón que tenemos acá, le vamos a ir dando nombres A, B, C y D. En este caso es una curva de 4 capas. Cuando es de 3 capas tengo solamente hasta C, y para 2 capas tengo A y B. En el caso práctico de que este último término sea 1, se recomienda dividir el antepenúltimo término en 100, o sea, cuando este es 0, perdón, el último número es 0, el antepenúltimo lo dividimos en 100 y reemplazamos. Caso contrario, si el último número es infinito, lo que hacemos es tomar este número y multiplicarlo por 1000 y reemplazar. Luis me dice que es complicado el cálculo. Una vez que lo hagas a mano, una sola vez, ya te vas a dar cuenta que simplemente hay que ser metódico. ¿Ya? Estamos en la parte de recién de comparación, aún no entramos al cálculo de malla-tierra. ¿Ya? Esto es simplemente para saber la forma en la que se comporta mi terreno. Entonces aquí ya partimos obteniendo los datos que yo necesito. Sí, Mauricio, hay software, si tú pagas licencia, que te hacen todo el proceso y tú simplemente le ingresas los datos de medición de terreno, o bien, como van a ver más adelante, está el formato en CAD. En este caso yo trabajo con un formato en CAD, y para los que me quieran apoyar monetariamente, yo les voy a hacer entrega del ejemplo que vamos a ver hoy con el formato en CAD para que puedan trabajarlo, sin tener que entrar a comparar, ¿no es cierto?, hacer el dibujo en un papel transparente y compararlo con las curvas del libro, que es digamos, la versión antigua, o como se hacía antes, que uno empezaba, ¿no es cierto?, ahí con las curvas a tratar de buscar el ajuste. Ahora nos apoyamos de la tecnología, y ahí hay que ir tomando los diferentes recursos que se tienen. Entonces, para terminar esta parte del terreno, ¿ya? El terreno es de 4 capas, en este caso el que estamos viendo el ejemplo, y lo que yo debo hacer
es tomar estos parámetros A, B, C y D, que son estos que yo tengo acá, que me los va a dar la curva, y multiplicarlos por el rho auxiliar, que es el rho que obtuvimos de la cruz de campo. Y con eso ya vamos a ver, tenemos la resistividad de todos, de cada una de estas capas, yo tengo su resistividad total. También con el espesor, para conocer qué tan grueso, ¿ya? Qué tan grueso es el terreno para esa capa, yo primero tengo el espesor auxiliar, que es el primero que yo obtuve de la cruz de campo, y ese lo voy obteniendo por, vamos a volver un poquito atrás, por los espesores que me está dando la curva, o sea, esta razón de espesor. Los de arriba lo llamamos razón de resistividad, y los de que están acá abajo, que los vamos a ver más adelante, que en las curvas patrones que se ven bien, lo podríamos llamar razón de espesor, que me va a decir cómo va variando el espesor. Y con eso yo obtengo cuánto es el espesor 1, el espesor 2, el espesor 3, y siempre el último espesor tiende a infinito. Yo acá les recomiendo colocar un número muy alto. Yo ocupo 10.000, 20.000, puede ser un número considerable en relación a los primeros estratos. Los primeros estratos van a ver que, por ejemplo, son 3 metros, 4 metros. Entonces, en comparación a eso, si yo coloco 1.000, estoy diciendo, el último estrato es muy, muy grande en comparación al resto. Entonces, a estas alturas, yo ya debiese tener todos los datos característicos del terreno. Toda la hoja que ustedes ven acá, yo ya debiese poder completarla. Y con eso yo tengo todo el estudio de mi terreno. Ahora recién con esto, yo ya puedo entrar a comparar o ver qué malla ocupo, qué dimensión le doy a esa malla. ¿Ya? Si bien suena simple decir calcular ancho y largo, ¿ya? Todo el proceso previo para poder hacer eso es muy grande. Entonces, antes de entrar a calcular, ¿no es cierto? Nos vamos a tomar un break de 10 minutos para que vayan a tomar agua, se relajen un poco y ya vamos a entrar a ver la parte teórica del cálculo, ya ver cuáles son las ecuaciones que a mí me determinan cuál va a ser el ancho, cuál va a ser el largo, y después vamos a analizar el caso real donde vamos a calcular una malla, ¿ya? No sé si hay preguntas hasta el momento, dudas que puedan surgir. Pueden activar su micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Mira, quería hacer una consulta. Usted habló de la separación de la malla de tierra y la separación de la malla, de la malla de protección y la malla de servicio. La Sí, consulta mía es la siguiente. ¿Las dos mallas tienen que ir por separado o pueden ir aterrizados? Lo he leído en foros en varios lados. sí, mira, se llama puedes apagar tu micrófono porque tengo retorno. Eso se llama mallas equipotenciales. ¿Ya? Si tu malla va a ocupar un mismo sistema, en tu proyecto, por ejemplo, no tiene redes de computación o algo así, tú puedes ocupar una misma malla para todo. ¿Ya? En caso contrario, y si es que el terreno te lo permite, tú puedes separar la tierra de servicio y la tierra de protección, que es lo que se aconseja. Sin embargo, hay un estudio que se hace para ver cuánto se deben separar. Si mi malla, por ejemplo, es de 6 metros, ya yo por lo menos debiese estar separado 12 metros una malla de otra, porque acá el tema de la tensión, digamos, es como una circunferencia. Entonces, alrededor de toda esa circunferencia, yo no puedo hacer que estas dos mallas se interconecten porque me podría generar algún problema posiblemente de armónico, ya que es un problema que se da. Entonces, si tú separas las mallas, tienes que tener espacio suficiente para separarlas. Y se recomienda cuando se tienen equipos de computación o equipos muy delicados, separarlas. Caso contrario, si es simplemente un edificio o una casa muy grande, tú puedes colocar las mallas juntas. Ok, gracias. No, he utilizado el Meyer, acá Anton me pregunta por un equipo en específico, yo he utilizado el Meyer y por ahí tengo unos chinitos, no me acuerdo qué marca es, pero que igual es muy bueno, incluso me permite calcular la malla después de ser instalada sin tener que estar sacando las curvas.
ya que ese otro documento legal que se llena, que cuando se tiene la malla instalada, tú debes hacer la medición de resistividad nuevamente, o sea, de resistencia, y tiene que comprobar que te da menos de 5 ohms. Ah, un software, no, no lo conozco. Yo lo hago con Excel. Tengo mi Excel que me hace hasta el informe de la malla tierra, lo tengo programado con macros, así que yo llego y lleno mi Excel y me ha dado resultados. Pero sí, si usted, hay software que te lo hacen, importante que sepan lo que son los parámetros que estás utilizando, que sepan lo que están leyendo, porque muchos llegan, descargan un software y no saben qué es lo que están viendo en ese software. ¿Ya? No sé si hay más preguntas. Sí, con respecto al software, ¿hay algún software que tenga algún demo para poder trabajar con estos cálculos? Mira, yo cuando busqué, pero te estoy diciendo hace 5 o 6 años atrás, cuando busqué esto, todos eran pagados. Ya no sé si ahora en la actualidad hay un software de uso libre o de código abierto que te permita hacer el cálculo. Y muchas de las empresas, si tú trabajas, las empresas no te van a contratar un software para que tú calcules la malla, sino que posiblemente ellos, igual que yo, tengan su propio Excel tabulado, donde tú ingresas los datos y tienes que hacer la comparación de curva y de ahí sacar la malla. Porque tener un software es caro. Gracias. Sí, los 25 ohm son cuando tú estás trabajando en media tensión para subestación. Ahí se permiten los 25 ohm, pero para el caso del que estamos estudiando en el curso, casos de baja tensión, solamente 5 ohm. Está el método de Venner, como dice Aaron, el método de Venner es un método abreviado, ¿ya? Sin embargo, ese método te puede generar un error hasta de 1 ohm, porque no hay muchos parámetros que intervengan en su cálculo. Como es un método abreviado de cálculo rápido, tú puedes hacerlo, por ejemplo, si quieres calcular, ver rápidamente si tu dimensión de la malla podría darte dentro del rango de los 5 ohm, puedes ocupar Venner. Pero ya para efectos de la memoria explicativa, hácelo por el método de Schwartz, que es el método que estamos viendo ahora. Ya, en el caso de las plantas fotovoltaicas, el método no cambia, ¿ah? El método no te va a cambiar, pero sí hay formas de poder llegar a estos 5 ohm. Una de las formas es colocarle picas, ya sea en la parte central o en la parte exterior, que eso lo vamos a ver en un curso más avanzado, donde te interviene la dimensión de la pica, te interviene el largo y la composición de la que está, incluso te afecta el tipo de función que tiene. Si es que tú la unes la malla por termofusión o la unes por prensa, todo eso te va afectando en poder llegar a esos 5 ohm. Además tenemos, por ejemplo, si es poca la variación, poder ocupar ericogel, y si ya no tenemos, no nos da el espacio y por ningún motivo podemos instalar malla porque el terreno no lo permite, por la configuración o la geografía que se tiene, también podemos instalar barras químicas. Lo malo de las barras químicas es que tú como instalador eléctrico asumes la mantención de esa barra química. O sea, cada 1 año, cada 2 años, tú vas a tener que volver al lugar y rellenar esa barra con los químicos necesarios para poder seguir estando dentro de los parámetros normales. Entonces, son pocos los que lo hacen, salvo el caso que tú me estás mencionando, que por nada en el mundo llegues a esos 5 ohm. No, una vez que tú entierras la malla, vamos a ver cuando estemos haciendo el cálculo, tú la malla la entierras a 60 centímetros, ¿ya? Mínimo. 60 centímetros a 1 metro, 1,20 m puede ser, y el ripio, lo que tú hagas arriba no te va a afectar en nada. Tú puedes poner al jardinero que te coloque las plantas. No, no, Diego me pregunta si me refiero a las magnetoactivas, no, hay una barra que se llama barra química de tierra y que viene una barra, ¿no es cierto?, que se instala vertical y viene con un componente como enmallado, donde tú adentro colocas los aditivos y por humedad estos aditivos se van liberando hacia la superficie del terreno. Eh, Déjame ver.
Sí, Mauricio me pregunta que en el desierto trataron de hacer eso, pero no se pudieron obtener los valores. Claro, ahí ya tienes que buscar otras alternativas que te ofrece el mercado, ¿ya? Lo más común, barras químicas, que es como la solución inmediata a ese problema cuando no llegas a los 5 ohm, o bien en alta tensión a los 25, pero hay alternativas, ¿ya? Hay alternativas. Incluso se da que de repente por dimensiones tu terreno no te da para colocar la malla. Y por ejemplo, si tienes un terreno, no sé, de unos 30 metros cuadrados y te da que tu malla es superior a esto, no lo vas a poder hacer. El tema de las barras Copperwell, nosotros podemos instalarlas hasta los 20 kilos. Actualmente es la norma. Si te pasas de los 20 kilos, ya tienes que instalar malla, sí o sí. Sí, la barra, es que el tema de las tensiones de paso y contacto, cuando lo veamos en el otro curso, te vas a dar cuenta que por diferencia de potencial, digamos, entre los distintos puntos del enmayado. Entonces, tú la barra química la tienes, es una sola barra de forma horizontal. Entonces, no debieses tener ese problema de tensiones de paso y contacto, porque tú al caminar no vas a generar esa diferencia potencial entre distintos puntos, ya que como es una barra larga y la irradiación es radial, ya tú tienes por química, ya por componentes químicos que tiene la barra, no debieses tener ese problema. ¿Ya? ¿Más preguntas o no? Richard, tú dices que hasta 20 kilos Hasta el usando una momento, barra, hacer hasta el una momento. sí, pero yo te quería consultar, eh, hay un límite, hay un porcentaje de armónico que puedan afectar la red. Sí, Porque es un sistema de potencia. Los armónicos trabajan más en sistemas de potencia, sí. pero, O bien cuando tienes mucho equipo electrónico, o con lo de ahora de iluminación LED, también tienes perfecto. demasiados armónicos que te afectan. Pero Ah, el armónico, bueno, hay varias formas de eliminar armónicos. Puede ser un tipo de filtro. Ya, lo primero es ocupar filtros. Si tienes un sistema computacional, debieses ocupar un filtro pasa alto, un filtro pasa bajo, que te ayude a reducir los armónicos. Es lo primero, ¿ya? También ver las impurezas con las que viene tu señal del exterior. Es por eso que nosotros cada 200 metros vamos aterrizando el neutro de forma de tener una señal más limpia igual. gracias. No sé si hay más preguntas, tomémonos el break de unos 5 minutos, ya, para reponer energías y ya comenzamos con la parte final, que es la parte de cálculo y el ejemplo práctico, ¿ya? Nos vemos a las 4:30. Ok, gracias. Muy bien, gracias.
¿Cómo estamos? ¿Estamos listos ya o no? ¿Hay gente por ahí? Acá uno presente. Vamos a esperar un minutito más y continuamos. ¿Se ha entendido hasta el momento, no? ¿Voy muy rápido, muy lento? Sí, todo bien, Richie. Todo perfecto. Si estamos hablando de que este es un curso de 3-4 semanas, lo estamos resumiendo en 2 horas. Ya. Comenzamos entonces con la segunda parte. Ahora ya nosotros conocemos el comportamiento de nuestro terreno, ya lo conocemos a la perfección, sabemos cuál es su resistividad por capas, sabemos cuánto mide cada una de sus capas. Ahora ya con esto nosotros procedemos a calcular la malla. ¿Ya? El proceso de cálculo es muy, entre comillas, muy simple, pero las ecuaciones se ven un poco complejas. Son alrededor, o sea, entre comillas, es una ecuación grande, pero esa ecuación grande, para poderla trabajar, nosotros la vamos a separar en varias ecuaciones que vamos a llamar ecuaciones auxiliares. Entonces, al finalizar y tener todas estas ecuaciones auxiliares, las vamos a llevar a esta expresión final. Y lo que nos va a dar es la resistividad total del terreno. Ahora ya va a ser la sumatoria de todos los estratos. Y con ese dato de resistividad, nosotros vamos a proceder a calcular la resistencia, que es el dato que a nosotros nos interesa y ojalá estar debajo de los 5 ohm para poder declarar nuestro proyecto. El primer parámetro que vamos a calcular es la variable auxiliar R, que como si se fijan acá, ya partimos con el dato de superficie del terreno, o sea, yo ya tengo que haberme dado el largo y el ancho de cuánto va a ser mi malla. Es por eso que cuando nosotros hacemos esto, no calculamos de cuánto va a ser la malla, sino que el cálculo es para corroborar las dimensiones que yo me doy. Y aquí un poco se juega la expertise, ¿no es cierto?, del que está haciendo este trabajo, que ya más o menos cuando ve el terreno, el tipo de terreno, dice esto debe ser más o menos una malla de 10 por 8, y con ese dato hace la comprobación, ve si le da muy bajo, muy alto, y con eso después va realizando los ajustes. Es por eso que es bueno hacerlo, tener la propia plantilla en Excel y que uno la entienda, ya lo principal es que tú la entiendas, y con eso ir corroborando después, ir haciendo los distintos ajustes de forma que ya ese valor de resistencia final esté en el parámetro que necesitamos. Pero partimos con el dato de la superficie, o sea, largo por ancho, lo dividimos en pi, extraemos raíz cuadrada y tenemos este parámetro R. La siguiente variable auxiliar es el R sub 0, donde ya ampliamos el parámetro anterior, el parámetro R, pero ahora agregamos la profundidad a la que vamos a enterrar el terreno. Repito, un mínimo de 60 centímetros o 0.6 metros. ¿Ya? Y tampoco entre más profunda la malla va a funcionar mejor. No, eso está mal. A lo mucho podemos llegar a 1 metro y ya, si vamos a tener una estructura pesada, podemos llegar a los 2, pero no más que eso, porque eso igual me afecta el comportamiento, ¿no es cierto?, del resultado final. La siguiente variable es el parámetro Q, donde si se fijan, acá vamos ocupando todos los parámetros que vamos empleando anteriormente. Y por eso es que es bueno irlo haciendo en orden. Si ustedes buscan en un libro, van a pillar todos estos componentes así saltados y no van a saber cuál calcular primero. Entonces el siguiente es el parámetro Q, donde nuevamente ocupamos el primer parámetro, el R, y también la profundidad de enterramiento.
Y acá viene quizás la fórmula más larga y más enredada, el cálculo de los V sub I, pero si se fijan, a estas alturas, en este punto, ya debiésemos tener el parámetro Q, el parámetro R sub 0 y eso. Y me estaría faltando este parámetro H sub I. Pero si nos volvemos unas diapos más atrás, ese H sub I viene dado por lo siguiente. Acá. Yo tengo, a estas alturas, yo ya debiese tener el espesor. ¿Cuánto es el espesor de cada uno de los estratos? Entonces, el H sub I no es nada más que la suma de los espesores. El H1, ¿ya? Va a ser el primer estrato. El H2 va a ser la suma del primer espesor con el segundo espesor y así sucesivamente. En el caso de nosotros, para un terreno de 4 capas, vamos a tener solamente hasta H sub 3. ¿Ya? Entonces, como dice acá, para un terreno de 3 capas calculamos B1, B2 y B3. Para 4 capas se agrega uno más, un B4. ¿Ya? Pero todos son datos conocidos. Ahora sí, cuando uno ya se maneja en Excel, lo que hace es que divide esta ecuación por parte. Primero calcula en una celda este término al cuadrado, después calcula este otro término al cuadrado. Entonces, con una forma, cuando llegamos a la ecuación final, simplemente aplicamos raíz. Aquí aplicamos en un medio y después simplemente voy tomando por grupo de ecuaciones. O sea, esta ecuación sería el resultado de una celda, esta otra del centro serían resultados de otras celdas diferentes. Entonces, si somos ordenados y seccionamos esta gran ecuación, yo de forma fácil tengo todos los B sub I que necesito, ¿ya? Una vez que tengo ese parámetro, lo que hago es calcular tantas veces B sub I tengo que calcular este parámetro F, que si se fijan está dado por el B sub I y el parámetro R0 que teníamos al principio. Y finalmente, dependiendo del número de capas, ¿ya? Si es de 2, 3 o 4 capas, yo calculo este parámetro de resistencia equivalente, que sería la ecuación global, la ecuación grande que me abarca todo el terreno. Es por eso es que la ecuación se va segmentando, porque si yo tratara de emplear toda esta ecuación, como realmente es, me quedaría una ecuación muy grande. Y el riesgo de error también es muy grande. Entonces, por eso nosotros la vamos seccionando en varios trocitos, de forma que al llegar acá, ya estos parámetros F, fíjense que vienen involucrados con todo el cálculo anterior, ya que aquí en el B sub I tengo todos los otros parámetros. Y al llevarlos acá, ya tengo la totalidad. Todas las ecuaciones anteriormente están involucradas en este cálculo de resistividad. Ahora, ya que tengo la resistividad, finalmente, por el método de Schwarz, ¿ya? Yo puedo calcular cuánto es la resistencia de la malla final. Para ello, tengo que calcular dos constantes que se emplean en la fórmula y tener, ya nuevamente aquí entra el lado mayor de la malla. Aquí hace diferencia entre el lado mayor y el lado menor, y también cuando se calcula en media tensión hace la diferencia si es una malla cuadrada o una malla rectangular. Me refiero a rectangular, que tienen dos lados iguales y los otros dos también son iguales entre ellos, pero no es un cuadrado perfecto. Entonces hace la diferencia de cuál es el lado mayor, cuál es el lado menor. Eso, lo que pregunta Anton, lo voy a ver cuando veamos el ejemplo práctico. ¿Ya? Ahí voy a hablar, podemos ver incluso un ejemplo de malla tierra donde vemos con cuántos decimales trabajamos. ¿Ya? Ahora estoy viendo solamente la parte de cálculo y después vamos a revisar un ejemplo práctico. ¿Ya? Entonces, lado mayor va a ser el A, el lado más largo de la malla. El B va a ser el lado menor. El H sub E debemos recordar que es la profundidad de enterramiento. El S, la superficie total.
Y aquí el parámetro importante que aparece es el L sub M, que es el largo total del conductor que se va a emplear en la malla. Considerando todo el reticulado, ¿no es cierto? Por ahí de repente uno se hace una formulita, yo la que ocupo y la que me dio resultado es multiplicar el lado de la malla por el otro lado dividido, ¿no es cierto? Hago una división ahí y le sumo 1 y me va dando toda la sección transversal. Y después hago lo mismo con el otro y así obtengo la dimensión de todo el reticulado. O bien, darte el trabajo de calcularlo a mano, ver cuántas transversales tienes, de cuánto largos son, y con eso te lo tienes de forma manual. Pero la idea es que si tú te haces un Excel, tú le ingreses el largo, ancho, de cuánto es el reticulado, y te lo calcules de forma automática. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a las fórmulas. Eso, hasta aquí, este valor de resistencia siempre tiene que ser menor a 5 ohm. En cuanto a fórmulas, no hay nada más. Ahora es lo práctico, ¿ya? Vamos a ver entonces un ejemplo práctico. Aquí. Acá yo tengo unas mediciones que se hicieron en terreno. Las voy a agrandar un poquito para que las puedan ver bien. Y si se fijan, yo lo que tengo aquí son 30 metros por ala, porque el terreno no dio para calcular más. Entonces lo que uno hace a contar de la medición, digamos, 11, 12, tú vas jugando con el terreno, tratar de tener una separación de unos 5 metros o 3 metros, ya tienes que irlo ajustando de acuerdo a cuánto te permite el terreno hacer, de forma que yo tenga la mayor cantidad de mediciones en el último trozo de terreno, ¿ya? Para el cálculo. Luego, la separación A, ya dijimos que siempre va a ser 1, el N, que lo calculamos según la ecuación que tenemos acá, que ya habíamos visto al comienzo. Acá, el N, y la medición que me da el terreno, el dato de resistencia, y el dato que yo calculo de resistividad. Ahora, estos datos, este dato de resistividad, y para los que me quieran aportar de forma monetaria, yo lo llevo ahora a lo que es la curva de Orellana y Monnet, que en este caso yo lo tengo en forma, en el AutoCAD configurado, ya listo, llegar y comparar. Lo que ustedes debiesen hacer es ubicar cada uno de esos puntos. Por ejemplo, para la medición 06 corresponde una resistividad, esto tendría que ser de 242 si no me equivoco. Hacen el cruce y colocan el punto. Ahora, esto deben hacerlo por cada una de las mediciones que ustedes hicieron. Y recordar que esta es la única parte donde se puede inducir un error humano, sobre todo en la parte de comparación. Entonces, yo tengo aquí, grafico toda la curva punto por punto, y lo que yo debiese obtener es una curva de este tipo. ¿Ya? Yo tengo esta curva y lo que hago, la selecciono y hago la comparación con todas las curvas de Orellana y Monnet. En este caso, si se fijan, acá a este costado, yo ya tengo todas las familias de curvas y lo que tengo que empezar a hacer es ir buscando la que más se asemeje. Acá no hay una fórmula mágica, sino que por experiencia tú debes ver o intuir cuál es la curva que más se asimila. Casi siempre viendo que se pierdan la menor cantidad de puntos posible, pero igual aquí de repente dan cosas locas, sobre todo cuando hay terrenos rocosos o hay maderas o hay fierros enterrados. Eso hace que tu curva cambie mucho. Y por ejemplo, si hay un fierro enterrado o una roca grande enterrada abajo, tú no tienes cómo saber que está ahí. Entonces hace que aparezcan algunas dimensiones raras.
Entonces tú tienes que empezar a buscar acá cada una de las curvas hasta que encuentres. En mi caso personal, yo veo la tendencia que tiene la curva. Si se fijan, acá la tendencia es una pequeña cresta inicial y luego la curva tiende a bajar. Entonces, si yo hago aquí, quito un poquito el zoom, veo que por este lado ya tengo varias curvas que están empezando a bajar. Aquí, puedo buscar aquí, si se asemeja un poco, ya en este caso el ancho es muy grande, entonces la curva queda pequeña en comparación a las otras, pero la tendencia es casi igual, si se fijan, vean la tendencia, a una pequeña cresta inicial y después tiende a bajar. Entonces comienzo a buscar. Bueno, aquí tengo el ejercicio hecho donde trabajamos con los chicos de la mañana, donde ya encontré una curva que se asemejaba un poco a lo que tenía. Sin embargo, yo este ejemplo ya lo había hecho y me ahorré varios pasos. Lo que tengo es que seguí buscando en estas familias, seguí buscando hacia acá, seguí haciendo esta comparación y llegué a que en este punto ¿escucha? Ahí volví. ¿Se me escucha, no? Sí, ahora sí se escucha bien. Ya, ¿en qué parte quedamos? ¿En qué parte me fui? ¿Alcanzaron a escuchar lo de la curva, no? ¿Cómo Yo iba estaba comparando comparando? las curvas, que el ejemplo ya le había hecho en la mañana y se ha ahorrado varios pasos. Ah, ya. Ya, entonces, tengo esta comparación de curvas que fue una de las que me dio óptima, pero buscando, haciendo la comparación con esta de acá y esta de acá, encontré que la que se pierden menos puntos, simplemente estoy perdiendo 2 puntos, es esta familia de curvas de acá, la HK1. Entonces, una vez que ustedes encuentran la curva en la que pierden menos puntos, toman toda esta familia y lo que yo hago, la llevo acá y hago una limpieza del dibujo. Entonces aquí tengo mi curva patrón comparada con la curva del terreno que yo obtuve. Ahora, la curva, empiezo a obtener los datos que necesito. La curva es la curva I para este terreno. De la familia de curvas HK1 y de aquí inmediatamente de estos parámetros yo sé que el terreno es de 4 capas, donde la razón es de 1, 0, 2, 1 y 0. Y aquí se da un caso de los que le hablaba delante, que si este término es 0, yo debiese tomar este número de acá y dividirlo en 100. Ahora, si acá les dice que es infinito, ustedes toman este número y lo multiplican por 1000. Entonces ya tenemos la familia de curvas, la curva propiamente tal, y como es la I, ahora tengo que encontrar la razón de los espesores. Me voy acá a la lámina y aquí me dice que la curva I, la razón, el espesor 2 es 1 y el espesor 3 es 5. Ahora lo único que me estaría faltando es poder encontrar los datos de la cruz de campo. Para poder encontrar estos datos, yo lo que debo hacer es tomar mi curva, tomarla así, ¿ya? La copio, para los que se manejan en AutoCAD, simplemente copiar con punto base. Tomo aquí lo más centrado posible y me voy a mi gráfica inicial. Y lo que voy a hacer es copiarla exactamente donde estaba la anterior sin perder ningún punto. Eso quiere decir que la vamos a pegar aquí. ¿Ya?
saco esto, y si se fijan, ahí tengo la superposición nuevamente de las gráficas, pero ahora en el papel logarítmico. Y ahora vamos a encontrar lo que es la cruz de campo. Simplemente yo tomo los ejes de asimetría y los extiendo, ya en primer lugar hacia acá, aquí, tratando de perder, ahí, y el otro eje lo extiendo de forma horizontal. Y ahí buscamos el ángulo de 180. No, me está tomando con ángulo. Pero lo extendemos hacia abajo. Y entonces en esa proyección, ya, hacia arriba y hacia abajo de este eje simétrico, de este eje, son los datos que yo necesito para la cruz de campo. Entonces, aquí yo tengo, por un lado, el espesor auxiliar, el E auxiliar que habíamos llamado, y por el otro lado yo tengo el Rho auxiliar. Acá de repente un poco ambiguo la medición, porque como yo en formato logarítmico trabajo en décadas, aquí tengo que ir haciendo una suposición aproximada de dónde está el valor. ¿Ya? Acá yo obtuve que el espesor auxiliar aproximadamente es 0,91 y el Rho auxiliar es de 4,65 aproximadamente. Puede que haya una pequeñísima variación, pero es como yo estoy trabajando en décadas. Para los que han trabajado en formato logarítmico, la diferencia de medición de una década, sobre todo las décadas más digamos, más grandes, tener una diferencia de, no sé, de 2 o 3 cifras no es nada. Por ejemplo, de tener de 460 a 462 en décadas, el logarítmico, eso no es nada. Un error ínfimo. ¿Ya? Entonces, ahora ya con eso, yo debiese tener todos los datos que necesito para poder calcular o corroborar mis datos de malla tierra. Recién con eso ya inicio el proceso de cálculo. Lo que yo les decía, idealmente tienen que hacerse su Excel. Incluso podríamos hacer por ahí un cursito de cómo hacer este Excel. Yo lo tengo programado con macros, ya que eso me permite hacer varias cosas. Una de ellas es que con un simple clic yo tengo todo el informe de malla tierra. Ahí vamos a ver, alguien me preguntaba por los decimales, vamos a verlo después en el informe, ya que el tema del Excel es que se trabaja con la cifra lo más completa posible, mejor, induce menos cálculo, o sea, menos error de cálculo. Pero a la hora de entregar un informe yo debo acotar esa cifra. Y a mí, yo por lo general trabajo con 2 a 3 decimales, más que eso no. Entonces ya sabemos que es un terreno de 4 capas. Mira la parte de cálculo, ¿ya? Entonces yo aquí empiezo a completar mi ficha con los datos que ya tengo. Primero, el número de capas, eso es simplemente dato para informe, ¿ya? Ya es de 4 capas. El número de la lámina para cuando la vayan a revisar, en la lámina número 42. La curva HK1, ese también es dato de informe, no me influye en nada en mi cálculo. Y aquí sí, este 1 y N2, como es una curva de 4 capas, estos son los espesores, digamos la razón de los espesores, los que obtuvimos abajo. ¿Se acuerdan que aparecía E2, E3? Yo aquí lo tengo como N1, N2, que sería 1 y 5. Luego, la razón de la resistividad, estos numeritos que aparecían en la parte de arriba de la gráfica. Los datos de la cruz de campo, Rho auxiliar, E auxiliar. Y ahora, profundidad de enterramiento, mínimo 0,6. Y aquí ya vienen los datos que ustedes tienen que darse para ir probando de forma tentativa. El lado mayor de la malla, lado menor y reticulado. ¿Ya? En cuanto a la sección,
lo que nos dice la malla es que debemos ocupar 21 milímetros cuadrados como mínimo, pero por razones mecánicas se sugiere un poquito más, y también por el tema de las componentes de cortocircuito y tiempo de operación de las protecciones, también se recomienda subirlo un poco, estar sobre la dimensión mínima. Cuando ya calculamos para un transformador la malla y calculemos todo lo que es cortocircuito del transformador en el lado de baja, ahí vamos a obtener una sección mínima. Pero para temas de proyectos como proyectos chicos que vamos a hacer, o bien incluso un edificio, no necesitamos hacer ese cálculo, porque es casi comprobado que con 33,6 milímetros cuadrados tu malla va a resistir la tensión mecánica y también va a resistir, o sea, no vas a tener ese problema de que se te caliente, ¿ya? Entonces, ya con estos datos, el primer paso que habíamos visto es calcular el ρ, ¿no es cierto?, por estrato, que viene dado simplemente multiplicar el A por el ρ auxiliar, el B, el C y el D. Luego de eso procedemos a calcular los espesores. El primer espesor es el E auxiliar que calculamos acá, y luego calculamos por el E1 o E2 que aparecía en la gráfica, o yo aquí tengo N1 y N2, y obtengo los segundos espesores, y el último espesor siempre tiene que tender a infinito, y en este caso lo que yo les decía, como no podemos ocupar infinito, la razón entre este número y los demás debe ser muy grande. En este caso yo aquí ocupé 10.000. Tenemos eso, después viene el proceso de cálculo de variables auxiliares, en el orden R sub 0, Q. Una vez que tenemos eso, aquí yo lo tengo en otra hoja aparte porque como era mucho el cálculo, pero procedemos a calcular los V. Ya aquí yo tengo el V, y por ahí como se ocupa V cuadrado, aproveché de calcularlo al tiro. Calculo V y V cuadrado. Y con eso calculamos el parámetro F, que era uno de los últimos, para poder después, en este caso, según el tipo de terreno, si es de 2, 3 o 4 estratos, calculamos este ρ equivalente, que es el ρ total del terreno. ¿Qué me va a permitir este ρ total del terreno? Bueno, calcular cuál es la resistencia de la malla, ¿ya? Entonces, aquí tienen que jugar. Simplemente, algunos de los consejos prácticos es ver el largo total del conductor, que yo aquí lo tengo como el L sub M, que es el largo total del conductor que se va a usar. Aquí tienen que tener mucho ojo, si es que el terreno, por ejemplo, les permite alargar un poco la malla y disminuir el reticulado, manteniéndonos dentro del margen de los 5 ohm. Vamos a ver el ejemplo. Yo aquí voy a poner una malla de 8 por 6, pero con reticulado de 1 metro. Ya fíjense que aquí estoy ocupando 110 metros de largo. En este caso estoy muy bajo con la resistencia, eso es muy bueno. Eso quiere decir que el terreno me permite una malla muy chica, no ocupar tanto material. Pero para ejemplos prácticos vamos a ver qué ocurre si yo, por ejemplo, coloco una malla de 8 por 6, la misma, pero ahora simplemente voy a cambiar el reticulado. Simplemente voy a cambiar el reticulado a 2 metros. Y fíjense que de 110 metros yo bajo al tiro a 62 metros. Y eso es costo. Disminuí el precio de mi malla y mantuve los parámetros con los que debo estar. Entonces, si tú le dices al jefe, oye, pero yo te ahorro la mitad de la plata en conductor, haciendo este ajuste, el jefe es feliz. Porque, repito, estamos disminuyendo el costo de posteriormente hacer la malla. Entonces acá podemos jugar. En este caso, la respuesta de esta malla creo que se dejó en 6 por 4, creo. ¿Ya? Donde tenemos 34 metros de conductor. Y estamos dentro del rango. Este es el número que yo les digo. Idealmente no superar los 4 ohms. Por efectos prácticos de cuando se vaya a instalar la malla. Nosotros estábamos haciendo la medición de la malla en una superficie, pero después posiblemente ese terreno se va a mover, va a haber movimiento de material, entonces el terreno va a cambiar.
Incluso algunos hablan de que cuando tú construyes, antes de instalar la malla, debes volver a hacer la medición de terreno y corroborar que la malla que tú diseñaste da para ese terreno. ¿Ya? Y eso es todo, todo el proceso completo. No sé si hay dudas que podamos contestar. Fue muy enredada esta parte, ¿no? Aquí ya se vieron las fórmulas, aquí quizás un poco hay algunos que se enredaron. ¿Pueden activar los micrófonos? Una consulta ¿Sí? vinculado al tema de los electrodos a utilizar. No sé si explicaste bien esa parte, me la perdí, pero No, eso lo tiene voy a que dejar ver. para... Ah, ya. Tiene que ver, lo voy a dejar para un segundo curso, ya que ahí eso mezcla un poquito más de cálculo, por el tiempo que se dio para el curso no iba a alcanzar, pero tú tienes que ver, primero tienes que fijarte en qué área vas a colocar los electrodos. Los vas a colocar en la periferia, los vas a colocar en el centro, y con respecto a eso tienes que tener en cuenta igual el tipo de unión que vas a tener con el electrodo en la malla. Tienes que tener en cuenta el largo de la malla y el diámetro del electrodo. Todo eso te afecta en el cálculo. ¿Ya? Pero como digo, eso lo vamos a dejar para otro curso, porque acá estamos dando los conceptos básicos. Ya, gracias. Aquí Mauricio pregunta, el parámetro que yo tengo aquí, el de los 5 ohm, viene por la unión de todas las ecuaciones. Déjame volver al final. Acá, la resistencia de malla según Schwartz es tu resistencia que tiene que darte menor a 5 ohm. ¿Ya? Este RMSUS es el que tiene que ser menor a 5 ohm, sí o sí. También por ahí aparece, creo que para lo que precisamente como preguntaba el compañero anterior, para el método cuando ya colocas picas, por ahí hay una que se llama Lauren, método de Lauren, que tienes que emplearlo para poder ver cómo te afectan las picas en tu malla. Pero en el caso de nosotros, malla reticulada, simplemente calculamos la resistencia de Schwartz. ¿Más preguntas? Pueden activar su micrófono, cualquier duda que haya surgido. ¿No? ¿Todo claro? No, tú puedes, Alfredo me pregunta cuál es la distancia mínima que puede haber entre el reticulado de la malla. Si es una malla chica, tú puedes tener un reticulado de medio metro, 30 centímetros. La idea es que no queden juntos, obviamente que exista un espacio, idealmente medio metro. Igual una malla para los niveles de tensión que vamos a manejar, estamos hablando de 20 kilos. Una malla, lo más chica que te puede dar es una malla de 4x4, 6x4. Creo que es la más chica que he calculado. Algunas, de repente, cuando instalan postes, sobre todo CGE, creo que está instalando mallas de 4x4, si no me equivoco. Ahí Juan me preguntaba por los datos, a los que quieran aportar, les voy a hacer llegar la memoria de cálculo y también el formato CAD que revisamos acá con las curvas de Orellana y Monay. También a todo el resto, por apoyar el curso, les hice llegar el libro con el que me basé para poder hacer el cálculo. Sí, el Power también ahora se los voy a compartir tanto a los del curso de la mañana como a ustedes. Voy a enviar un correo masivo con el PPT. Hola, disculpa. Hola. Mira, te hago una consulta. Lo que pasa es que a mí me pasó en una oportunidad, como te decía antes, lo de las plantas fotovoltaicas. Que no podía llegar a los 5 ohm. Claro, nosotros no hicimos el cálculo como tal, nosotros solamente fuimos a hacer las mediciones de malla tierra. Uh-huh. Sin embargo, bueno, aparte la planta era grande, era de 100 megas. Métodos que nos hacían de parte del cliente que ocupáramos el método del 62% y hacíamos las mediciones en un rango de
casi 30 metros, porque no, bueno, el equipo no daba más por el tema de los cables, Sí. pero estaba con la duda ahí de que yo, ¿por qué norma tenía que regirme? Si es que yo tenía que cumplir dentro de los 5 ohm o los 25 ohm, porque los valores estaban Sí, extremadamente altos. sí, es que si estás en alta tensión, seguramente esa era una planta fotovoltaica de alta tensión, tienes que regirte por los 25 ohm. Claro, es que por ejemplo, ahí Ahí te riges por la norma, la norma de corrientes fuertes, ya está sobre la 4/2003, esa te rige para ese tipo de instalaciones. Vale, correcto. Porque, por ejemplo, ahí, a pesar de que la malla, hay mallas, prácticamente está para la subestación, para el tema de Mm. transformación y para el campo fotovoltaico son mallas diferentes. Son mallas diferentes, incluso ahí seguramente te tocó ver el tema de la separación entre mallas, posiblemente 2 veces la dimensión total de la malla por el tema de la corriente en forma radial. Claro, yo creo que quizás eso, bueno, como ya estaba hecho, no se respetó prácticamente la Sí, equipología. es que es muy común el caso que tú planteas, incluso acá en baja tensión, de repente por condiciones del terreno, que el terreno no te da para colocar una malla muy grande, por más que tú le coloques ericogel, le coloques electrodos, no vas a llegar a esos 5 ohm porque el terreno no te lo va a permitir, aunque esté ocupando todo el espacio disponible. Claro, Entonces ahí existe alguna alternativa. Por lo menos en baja tensión se acepta la barra química, en alta tensión no sé, creo que no. en alguna oportunidad se ocupó esto de ¿cómo se llama? Mm, sí. Pero no buenos resultados. Las mallas, por ejemplo, ahí, no sé, en realidad, bueno, no son mallas pequeñas, es como alrededor de todo el parque Sí, fotovoltaico. todo el parque, incluso la subestación, cuando se hace para una subestación, hasta el mismo cerco te ayuda un poco a bajar un poquito el nivel de resistencia de la malla. Claro, Va por todo el parque. que te aterriza el cerco también de la planta. Entonces me tendría que regir por la corriente fuerte para eso. Sí, porque estás trabajando en alta tensión. Alta tensión, la normativa de corriente fuerte es la que te rige, no la 4/2003. Lástima, muy agradecido. Juan, si puedes enviarme tu correo, te comparto el libro. A los que se inscribieron en la plantilla Excel que yo tenía, ya se los hice llegar, así que debería estar en su correo. De igual forma, la presentación está siendo grabada, así que una vez que se finalice todo el proceso, ¿no es cierto?, ahí en internet que le da formato al video, les debiese llegar a su correo. De lo contrario, me escriben y yo les comparto de nuevamente el video. Eso queda guardado en el Drive, así que no hay problema. Otra consulta, aprovechando ¿Sí? la instancia, tiene que ver con, tú mencionaste en un momento dado que con 33.6 milímetros cuadrados de sección en el conductor, más o menos se lograba disipar el tema térmico que había vinculado a un cortocircuito. Sí, a un proyecto de baja. La norma, si tú lees el capítulo 10 de la norma 4/2003 para baja tensión, te dice que la sumatoria de todas las mallas, o sea, dentro de todo el trabajo, la mínima que debieses ocupar es 21 milímetros cuadrados, pero por condiciones mecánicas, uno la aumenta un poco y por lo general coloca 33,6 hacia arriba, ya dependiendo de qué tanta potencia estés instalando. Claro, pero eso también estaría vinculado al nivel de cortocircuito que la distribuidora en este caso me entregue en el punto donde yo voy a diseñar mi malla. Sí, pero tienes que ver que en un proyecto chico, estamos hablando de 25 30 kilos, el nivel de cortocircuito no te influye tanto, más te influye cuando tienes un transformador. Ahí sí tienes que calcular la sección mínima sí o sí. O si estás instalando una malla cerca de una subestación o donde hay un transformador, ahí toma harta importancia y relevancia el nivel de cortocircuito. Y ahí sí tienes que calcular la sección mínima, que viene dado por el tiempo de operación de la protección que vas a instalar y viene dado por el nivel de cortocircuito, el I de falla. Ya, perfecto, se agradece. No sé si hay más dudas. ¿No? Entonces agradecido a ustedes por haber apoyado esta causa. Ya, simplemente dar cuenta de que esta idea surgió
ya que si ustedes hacen alguna consulta en ese grupo de Electricistas Chile, hay gente que ayuda, pero también hay gente que siembra mucha cizaña, y siembran cizaña sin ni siquiera dar un apoyo o algo a la persona que no sabe, y es por eso que nació la idea de este curso. Y también está lo de la biblioteca virtual. También subí ahí un enlace donde yo ofrecí mi cuenta, subí varios archivos que están de libre disposición, entre ellos varias memorias de cálculo en Maya Tierra, planos, un montón de cosas. Entonces, invitarlos a que puedan aportar ahí. Pueden hacer libre uso de la información que yo tengo, pero también idealmente aportar con un granito de arena a que esta biblioteca vaya aumentando, ¿ya? Entonces nos veremos en un siguiente curso. Yo creo que ya a fines de diciembre podemos hacer la versión 2.0 de este curso, pero ya con cálculos más avanzados y pensando ya que vamos a tener un transformador cerca, ¿ya? Un gusto. Muchas gracias, Cristian. Te pasaste. Cristian, que diga, muchas gracias, te pasaste. Gracias. Gracias, Richard. Hasta luego. Richard, gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Chao. Muchas gracias. Saludos a Fabián.